biología que va a estudiar la célula es la citología. Entonces, en torno a eso, vamos nosotros les voy a compartir el tema para que tengamos por ahí ya un poco de contenido respecto al, vamos a ver. Muy bien, en cuanto a su examen, yo por ahí voy a tener la situación es que lo haya mandado para yo poder tener por ahí alguna consideración. Ahora que si realmente no lo enviaron, pues ahí sí ya no puedo hacer nada ya que me monitorean por ahí. Entonces ahí estamos. Voy a empezar entonces. Como les decía, la citología es la ciencia auxiliar de la biología que se va a encargar de estudiar todo lo referente a lo que es la célula. Sí, de tiempos remotos se viene ya trabajando con esta parte de la célula. Por ahí tenemos la imagen, todos los orgánulos, ¿verdad? Al igual que el átomo, solo que la célula es un poco mayor, todas esas conexiones microcelulares o subcelulares que tiene esta, ¿verdad? Entonces tenemos ahí los ribosomas, tenemos el núcleo. Esta sección que está acá, esta parte moradita que ustedes tal vez logran observar por ahí, es la parte nuclear. Y en la parte nuclear, pues es una de las partes más importantes de la célula, ya que es donde se confabula todas las actividades que la célula va a llevar a cabo. Muy bien, vamos a ver por acá entonces. Acá vamos a ver nosotros que en el núcleo va a estar la cromatina, va a estar el nucleolo, la membrana nuclear, que es donde se van a llevar a cabo, como les digo, ya funciones propiamente de la reproducción celular. La serie 12, tengo varias respuestas que sí están cortas, pero no la tomó en cuenta. ¿Qué se podría hacer? Yo reviso por ahí y yo les corrijo si es que tienen algo bueno, pues yo con mucho gusto les arreglo la nota si es que le hace falta ahí algún puntito. Ahí se recuerdan que era un puntito cada una. Si tiene unas 2, 3 buenas, pues por ahí la vamos a corregir. Entonces tenemos acá, siguiendo con el tema, vamos a ver esta parte referente a lo que es ya la célula en sí. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a continuar acá. Vamos a ver. Los tipos de célula. ¿Cuáles son los tipos de célula que existen? Están las, en cuanto a si tiene núcleo o no tiene núcleo visible y otros orgánulos. Vamos a decir nosotros que hay células que son procarionta o también hay células que son eucarionte. Las células procarionte son que forman parte de los organismos más sencillos como los protozoarios, ¿verdad? De ahí viene su nombre en cuanto al reino que los ubica, los protozoos, ¿verdad? Son células que de alguna manera son más sencillas, tienen por ahí algunas características que las células eucarionte no tienen, como por ejemplo núcleo celular visible, ¿verdad? Cuando se observa el microscopio, no se logra observar eso. Desde luego, los organismos superiores, como en el caso de la especie humana, estamos formados por células eucariontes. Y dependiendo de qué, si tienen pared, si tienen cloroplastos, entre otras, podemos decir que la célula puede ser animal o puede ser de alguna manera también célula vegetal que tienen sus características propias de referente a la parte que los va a componer. Muy bien, sí, cuando ya tenga revisado, yo les voy a publicar nuevamente, aunque ustedes ya saben por ahí que contestan, me parece que configuré yo, responden y ahí automáticamente les dice el sistema cuánto ustedes
sacaron en el parcial. Bueno, voy a continuar acá. Vamos a ver entonces, las células procarionte. Vamos a ver cuáles son las características de esas células. Dice, son más pequeñas, poseen menor complejidad organizativa, carecen de envoltura nuclear, el ADN suele ser la única molécula cíclica que ésta va a tener. Ejemplo, las bacterias, ¿verdad? Es decir, como les explicaba al principio, por ahí vamos a tener nosotros en los organismos, tal vez son los protozoarios y el grupo del grupo de los Monera, ¿verdad? Donde entra por ahí las bacterias que tienen estas características propias de ella, que son de alguna manera, si bien es cierto, tienen estas limitantes, por ahí tienen otras condiciones como la manera de reproducción, tienen infinidad de maneras de reproducción debido a esta condición que ellas tienen, de ser más pequeñas, de poseer menor complejidad organizativa, carecer de envoltura nuclear, y el ADN es más sencillo, suele ser la única molécula cíclica que existe en ese sentido. A ver acá con las células eucarionte, poseen envoltura nuclear y un núcleo delimitado por una envoltura llamada, pues, la envoltura membranosa, en cuyo interior se encuentra el ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí esta célula ya es más especializada y que de alguna manera va a proteger esa parte que es muy importante para la transmisión de las características que cada célula va a transmitir a las nuevas células para poder ir formando, como ya vimos, la parte organizativa en cuanto a la célula, para formar los tejidos de una clase, para formar desde luego los órganos van a formar los sistemas, es debido a esta situación y a esta condición que tienen las células procariontes. Son de mayor complejidad estructuralmente y fisiológicamente, es decir, la anatomía de una célula eucarionte respecto a la célula procarionte es de una estructura más compleja, y desde luego las funciones van a ser más complejas derivado de esta característica que tiene. Se dividen en célula animal y célula vegetal. Esto es bien importante. Las células eucarionte son las que se dividen en esas dos partes. ¿Por qué razón? Porque forman parte de esos organismos que de alguna manera ya tienen, digamos, funciones más específicas, y desde luego son las plantas y los animales que poseen con mayor frecuencia este tipo de células, ¿verdad? Cuando se observa al microscopio, estas células se logran observar un núcleo bien definido, cosa que no se logra observar en las células procariontes. Acá tenemos algunas diferencias, este cuadro comparativo, las procariontes respecto a las eucariontes. Miren las características. Características del ADN, la procarionte es circular. Esto, si ustedes pueden por ahí tomarle una captura, es importante porque ya va parte de lo que es ya su prueba final, ¿verdad? La eucarionte, el ADN es de forma lineal y como ustedes saben, de doble hélice, ¿verdad? Según se ha descubierto por ahí, gracias a los trabajos de Watson y Crick, que ellos lograron determinar cómo están distribuidos las cadenas de ADN en cada una de las células, y sobre todo en las células eucarionte, que es de forma lineal y de doble hélice, ¿verdad? En cuanto al ADN. Otra característica es la presencia del núcleo. La procarionta no es que no tenga núcleo, sino que no se logra observar tan fácilmente cuando se observa en el microscopio, porque desde luego, si lleva a cabo funciones como la reproducción, como por ejemplo el crecimiento, el transporte de algunos nutrientes, debe de tener por ahí alguna traza de este núcleo celular, porque es lo que dirige. Sin embargo, en la célula eucarionte se logra observar
a simple vista y en primera instancia cuando se observa en el microscopio, se logra observar claramente en dónde está el núcleo y desde luego que también es la parte más importante de la célula porque de ahí emana todo lo que la célula va a llevar a cabo, como por ejemplo la transmisión de las características propias de una célula. Los compartimientos membranosos, la célula procarionta no tiene, y en la célula eucarionta sí tiene estos compartimientos membranosos, ¿verdad? Los ribosomas, la procarionta sí tiene y la eucarionta desde luego también. Esto de los ribosomas está relacionado con la síntesis de algunas proteínas que más adelante pues vamos a ver con más detalle. La pared celular, la procarionta sí tiene y la célula animal pues no tiene, pero la vegetal sí tiene. En este sentido, ¿cómo me explico yo acá? Las células procariontas todas tienen pared celular, pero las eucariontas, como ustedes eh, pues lograron tal vez distinguir, se dividen en vegetal y animal, y en este sentido, pues la célula animal no tiene pared celular. Sin embargo, la vegetal tiene esa característica, hablando de este lado de las eucariontes. Ahora las procariontas o procarionte, todas tienen pared celular. Vamos a ver acá la célula animal, que ya es parte de las células de tipo eucarionte. A ver qué dice acá al respecto. Dice, no posee pared celular, solo tiene la membrana citoplasmática que la separa del medio. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí el núcleo, es decir, el citoplasma, es el que va a estar en torno a la célula, y esa membrana citoplasmática va a rodear como formando una laguna donde van a estar distribuidos ahí en el citoplasma todas esas partes que van a formar la célula y que de alguna manera van a tener una función específica. Claro que sí. Recuérdense que todo el material, porque si se pasa una parte acá, yo siempre les comparto el material ahí en el Classroom. Desde luego hoy no me va a dar tiempo de terminar todo el tema de esto de la célula, y lo voy a compartir también tal vez en un video porque es demasiada el contenido respecto a la célula. Voy a continuar acá. No posee pared celular, solo tienen esa membrana citoplasmática que la separa del medio. ¿Qué quiere decir? Por acá está delimitada la célula con esa membrana celular, que sería todo el contorno, toda esta parte, y adentro de eso, por eso hizo la separa del medio. Todo lo que está acá adentro, es decir, en el citoplasma propiamente, está delimitada por esta parte que está acá, que también en medio de eso tiene sustancias que van a llevar a cabo funciones vitales para la célula, sobre todo el paso de sustancias que van a nutrir y otras sustancias que desde luego le van a hacer daño a la célula, y esta las bloquea, ¿verdad? Todas estas sustancias que más adelante vamos a ver que están acá en el citoplasma. Tienen varias vacuolas y son más pequeñas en la célula animal, ¿sí? En la célula vegetal, pues ya miraremos por ahí que tiene una sola vacuola de gran tamaño. Pueden realizar un tipo de reproducción llamado reproducción sexual, la célula animal, ¿sí? En el cual los descendientes presentan características de los progenitores, pero no son idénticos a él. Es decir, acá nos vamos a ubicar nosotros ya en la parte reproductora, ¿verdad? Las células animales, es decir, la parte esta de los óvulos y los espermatozoides tienen esa capacidad que van a llevar a cabo la reproducción sexual, aunque desde luego que llevan a cabo también reproducción asexual para formar algún tipo de tejidos en general. Pueden realizar un tipo de reproducción llamado
sexual en el cual los descendientes, dice, presentan características de los progenitores, pero no son idénticos, ¿verdad? Vamos a ver acá, dice, realizan nutrición heterótrofa. En este caso, no fabrican su propio alimento. Lo heterótrofo, cuando ustedes escuchen este término heterótrofo, la contraparte sería el autótrofo, que era una de las preguntas que venía en el examen respecto a la organización ecológica, ¿verdad? Hay unos organismos que fabrican su propio alimento y a eso les vamos a llamar autótrofos. Ellos mismos fabrican su propio alimento. En cambio, estas células, las células animales, son heterótrofos o heterótrofas. No fabrican, no tienen esa capacidad de poder fabricar el propio alimento. Dice, fabrican su propia materia orgánica a partir de la materia orgánica que contienen los alimentos que ellas ingieren, ¿verdad? Es decir, no logran fabricar como las plantas, que vamos a ver más adelante, que ellas no utilizan ese material, sino que utilizan en primer lugar la luz, ¿verdad? Los fotones de luz con sus orgánulos especializados que van a llevar a cabo esta función de fabricar su propio alimento. Veamos acá, tenemos la célula vegetal. Posee membrana celular. Claro que presenta membrana celular, pero aparte de eso, presenta otra estructura llamada pared celular que está construida de un carbohidrato, ¿sí? De un carbohidrato, un polisacárido, ¿verdad? Llamado celulosa, que le sirve de construcción y de protección y le da esa rigidez a las estructuras de las plantas. Muy bien, vamos a seguir acá. Eh, Contiene cloroplastos, cosa que no tiene la célula animal. Si tuviéramos nosotros cloroplastos, nosotros mismos captáramos la luz y fabricáramos nuestro propio alimento. Seríamos seres fotosintéticos también, pero esa condición solo la tienen las células vegetales en todo caso. Contienen cloroplasto capaces de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono, agua, luz solar, relacionado con la fotosíntesis. Ya vamos a entrar por ahí a ver un poco el metabolismo celular y dentro de eso entra esta parte de la fotosíntesis que tiene relación con la respiración celular, lo cual los hace autótrofos. Miren, aquí está esa palabra, digamos, diferente a heterótrofos, ¿verdad? Son autótrofos, producen su propio alimento y la célula animal no los posee, por lo tanto no puede realizar el proceso de la fotosíntesis. Muy bien, ahí vamos entonces en cuanto a esto. Vamos avanzando poco a poco hasta donde vamos a avanzar por acá. Vamos a ver, ahora vamos a ver la célula animal. Estábamos viendo la célula procarionte respecto a la célula eucarionte. Ahora vamos a ver la eucarionte respecto a la célula animal y la célula vegetal, que es la división de esos dos tipos de células. Vamos a ver entonces acá, dice las diferencias, ¿verdad? La célula animal presenta centriolos, lisosomas, a menudo cilios y flagelos. No tiene plastidios ni pared celular. Fíjense ustedes esta parte que no tiene plastidios ni pared celular. Estos plastidios están organizados. Nosotros solo oímos hablar de los cloroplastos, ¿verdad? Por ahí nosotros siempre hemos oído hablar de los cloroplastos, que son los que realizan ese proceso fotosintético, ¿verdad? Son los de mayor importancia. La célula vegetal entonces presenta plastidios, los cloroplastos, y la pared celular y grandes vacuolas, ¿verdad? Respecto a las vacuolas que sí tiene también la célula animal, respecto a eso son grandes vacuolas. Y aquí les diría en cuanto a los plastidios, solo conocemos nosotros los cloroplastos, pero además de eso, las células vegetales tienen dentro de su estructura
cromoplastos. ¿Qué quiere decir? Cromo, los que le dan el color a ciertas frutas y verduras. Entonces, ese es otro tipo de plastidios que tienen las células vegetales. Tenemos entonces las de mayor importancia, no es que las otras no sean importantes, pero los cromoplastos también forman parte de los plastidios. Los cloroplastos propiamente, y están otros componentes del tipo de plastidios que se llaman amiloplastos, ¿sí? Los amiloplastos. Los amiloplastos son las que le dan de alguna manera tonalidades blancas a ciertas hojas, a ciertos tallos. Entonces ahí van a estar, son tres tipos de plastidio, ¿verdad? Están los cloroplastos, que es los que nosotros regularmente conocemos, los cromoplastos y los amiloplastos, ¿sí? Los ejemplos de los cromoplastos podemos ver por ahí nosotros en las zanahorias, ¿verdad? Por ahí tenemos nosotros ese color característico que tienen las zanahorias, se lo va a dar esos cromoplastos en forma de carotenoides se llama. Entonces tenemos esa parte y aparte de eso, otra característica diferente a la célula vegetal es que tienen pared celular. Si nosotros tuviéramos pared celular, no fuéramos elásticos, ¿verdad? Por eso nosotros solo tenemos membranas celulares y por eso es de que nosotros somos flexibles. En cambio, las plantas, por eso son así rígidas, porque están constituidas por ese polisacárido llamado celulosa. Vamos a ver las semejanzas que tiene. Ambos tipos celulares presentan mitocondrias. Ya vamos a ver nosotros cuál es la función de las mitocondrias relacionado con la síntesis por ahí de carbohidratos. También tenemos el retículo endoplasmático, el sistema o aparato de Golgi y también el núcleo celular que no debe de faltar en estos dos tipos de células, ya que son las que coordinan todas las actividades propias de la célula. Entonces, una de las partes más importantes de la célula, desde luego, va a ser el núcleo, ¿verdad? Que es el cerebro, en todo caso, de la célula. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Nos van quedando por ahí unos minutitos. El tiempo avanza. Vamos a ver la estructura celular. Vamos a ver qué es la estructura celular. Partes principales de la célula, las partes principales, no que las otras no tengan ninguna injerencia también en la formación de estos entes llamados células, ¿verdad? Por ahí tenemos nosotros entonces la membrana celular como una primera parte. Perdonen ya el link de asistencia, ahí se recuerdan ustedes que es el mismo. Sí, no sé si han tenido problemas, pero si han tenido por ahí problemas, no creo, ya me hubieran ustedes indicado el link de asistencia y se recuerdan que es el mismo para todo el curso. Vamos a ver por acá. Si tienen ahí algún problemita, me dicen, de repente yo les puedo apoyar. Sí, si tienen problemita por ahí, me avisa. La membrana celular, el citoplasma y el núcleo es esa sección que tienen las células y que van a ser de mayor importancia en el proceso vital, en el proceso metabólico de las células en general. Vamos a ver acá, tenemos la membrana plasmática, ¿sí? Tenemos la membrana plasmática. ¿Y qué dice al respecto la membrana plasmática? Vamos a ver acá, dice, solo permítanme, ahí está. Es una delgada lámina, ¿sí? Solo voy a ver acá qué me están. El tema de hoy, desde luego, que es la célula, ¿verdad? Hoy es introducción a la citología. Hoy vamos a ver solo célula. Sí, en este tema vamos a ver la célula y en el otro tema tal vez les voy a hacer la grabación para terminar el tema porque hoy sí definitivamente no va a dar tiempo, pero por lo menos ya hago la introducción respecto a la célula. Muy bien, Noemí.
Noemí tiene ahí, no sé si quiere hablar Noemí. No, solo levantó la mano Noemí. Muy bien. Dice la membrana plasmática. Permítanme, voy a ver. Les tengo activado. Ah, es que les tengo desactivado aquí. Ahora sí, Noemí, por si quiere hablar, ya le activé ahí. Dice, es una delgada lámina. Perdón, licenciado. Muy Es bien, ahí Lisa. está. ¿Ya? Buenos días, perdón. El link de Diga, asistencia, no tiene link de asistencia. no. Ah, permítame, pues, permítame, voy a dejar de compartir acá y voy a ver si les puedo apoyar ahí. Ahora. Mantener estable el medio intracelular mediante el paso de agua, moléculas y elementos. Por ejemplo, la célula, nosotros sabemos que una de las moléculas inorgánicas, ¿verdad? Inorgánicas más abundante y más importante hablando biológicamente, es el agua. Entonces, adentro de la célula tienen que entrar esos iones, esas moléculas de H2O para mantener hidratada todo lo que adentro de la célula en el citoplasma se va a llevar a cabo. Ustedes saben, casi que el 80% de nosotros, los seres humanos, somos agua. Y de ese 80%, el 60% está dentro de la célula. Es decir, que por eso es de que el agua es de suma importancia. Y las moléculas, ¿verdad? De luego ahí tienen que ingresar proteínas, sobre todo las proteínas, pero también debe de ingresar moléculas de carbohidratos y adentro de la célula van a haber orgánulos, por ejemplo, los ribosomas, que van a sintetizar las proteínas. Las mitocondrias, cuando entran las moléculas de azúcar, es decir, los carbohidratos, la glucosa, que en específico es la que les ayuda a ellas para la respiración celular y todo el mecanismo de funcionamiento, entonces vienen las mitocondrias y sintetizan, y entonces de ahí salen las calorías, las kilocalorías para el buen funcionamiento celular, que solo la respiración, nosotros necesitamos digamos, esa fuerza para poder hacerlo. Y algunos elementos también, por ejemplo, el hierro, tienen que entrar por ahí iones de calcio, etcétera, ¿verdad? Los iones de potasio, los iones de sodio, iones de cloro, etcétera. Entonces, ya creo que va a ser la última parte que les voy a compartir y me voy a ir despidiendo. De la próxima clase voy a empezar de donde me quedé ahorita, desde la membrana celular, a hacer el video para que ustedes lo logren ver y vayamos avanzando porque el tiempo es bastante cruel y no perdona acá, ya casi vamos. Oh, híjoles, contratiempo ya que se fuera, híjole. Licenciado, Sí, disculpe, ¿usted va a subir esta presentación a Classroom? dígame. La voy a subir y la voy a explicar. Me voy a quedar aquí en la membrana celular, también llamada membrana plasmática. Rodea y protege a las células separándolas del medio que lo rodea, que puede ser agua, aire, sangre u otras células también que no conviene que estén ahí, sino que hasta en un momento determinado. Es muy delgada, más que una tela de araña. Ahí se recuerdan las telas de araña de qué están compuestas, de la proteína, ¿verdad? De una proteína por ahí especial de tipo cuaternario, ¿verdad? Vamos a ver acá si están hablando. Híjole, ahorita sí ya el tiempo para llenar las claves ahí sí, está en el Classroom, si se puede meter ahí, no sé cómo hacer, ustedes me ponen en aprietos cuando me piden así de improviso. Vamos a ver, tengo 3 minutos, híjole, y no lo tengo a la mano.